Baisha pamba Eisha papeina cuina na ame ayu mawiru mañan de veñan de programa mi pen de programa entero vete va pejendu se baje la vagina ka aturalo hermano cuera Benagiru Pastor Emilio Vázquez taba coronel abogado departamento de Itapuy BP na yupita son parete va y me llevo pedir quiere ambo asao ma pe mi pequeño abrazo rompe espalda mante y ahori MC edición número 564 dica aturalo hermano cuera edición número 564 hina hayahare ima ser que veisha hina de Primera de Corintios capítulo 5 hayahama ese ya es a mí ya es allí que más años de verso 3 veces o preguntas sugestiones eso digo cuestionamiento oye ponen duye oye se cede la duda Pablo hina la tema a veces. Bueno, algunos ya van a ese a ver sí, programa y TV hoy. A mi otro, algunos ya aclaramos, me hay presentado un programa pasado y algunos me gusta una pendiente por ahí y uno ve mejina coaco han ya aclarado algunos puntos en coaco programa lo vive acerca de Pablo. Una pende esa moja este gupen ella me imagina que Pablo parece tipo venía acostumbrado a ese y cambiaba en la Pablo se cambió el apóstol Pablo o sea a ver por ejemplo si Pablo guardó las fiestas ¿por qué entonces no habló de eso? Eres no las miramos a ella te lo cumplió pues mandamientos y no están a ver coco y versículos anga el programa peambo asata ahí porque ahorita acá tú estoy cuál sea la miramos a ella te la o guardarla o cumplir los mandamientos de las fiestas entonces ella vio y raro y teta la noñe en la fiesta de y raro de porque de esa zapa de versículo ahí por lo menos han de pillar y lo igual. O sea que no se tocó nunca esos versículos en su congregación. O sea que hecho mía por lo menos mi corintio, mía mi parte yo nombraja mi festividad da ya ahí en cuenta. Oí la escritura ve. Pero tengo mi lugar, mía ya sante magiari. Ya de mago o ya apurado cada pia por debe. Hasta parte de magiari Angola y miando ya cuaita ojina ya de majone ma a pe aporte ahí no peana se interesa ya cada versículo y de palabra de revelación no de coge y lo está sin embargo la revelación hoy cuana no ario hasapa hijo ese papá hijo ese hermano hoy curi otros y tenemos evidencia de que Pablo y los hermanos que seguían al Mesías guardaban el sábado. Eso ya estamos convencidos. Ahora necesitamos evidencia de que si realmente el apóstol Pablo enseñó o habló acerca de las festividades, bueno, judías, y bueno, en realidad la festividad era para el pueblo. 12 tribus, hija, ya mí los judíos, los judíos, a ver, formarse de fila. Todos solamente los judíos, apenas me están las fiestas de Irigupecha. Ahora, todo lo que estamos formando el pueblo santo del Padre, así como en la primera fue entregado ese mandamiento a su pueblo santo, añadiendo al pueblo santo, esa tañan de Yima, no, yo soy pueblo santo, pero no voy a obedecer tal mandamiento. O sea, ñande por la bota, va a la ya obedecer, no. Va, esta ya mi iba a leer. Pablo mía y ñandemba bañande como gentil injertado al pueblo santo de Yapuana. Hamba hablan de Yapuña. O impago, pepe. Va igual para serio y nada, ella es esa va coba y la corría por otro lado. Bendiciones hermano Abuye que si ya upi baite. Imagina YouTube lo mira. YouTube ñande oyentes ñande seguidores, cuera y quiero o YouTube revisar, o puiguará o interesado, recuerda la tema. Otro pa de tema un para picurio topa otro último vez ya no hay cuadro más muy más mala por en duda tranquilo
Bella, bona, ya pues ella te pisa, bueno, se hace cálculo y tal tema, a aprender a esta upea, a segundo ve, hay que estar con otro se interesa, o anotar para bueno, primero a estudiar tapea, con capítulo, qué sé yo, si era Gálata o si era Juan o no sé. A upei, si era Gálata, a upei, a ver a topar Juan capítulo 1, no hay cuál, upea jama, hay que estar upea. Un peso ya por alguno, o si no, a tú, es de versículo por versículo. Hoy ponte de ahí. Sí, Hija Torah, vi una hermana aquí, saludo cordial, hermana Esther. ¿Cómo te puedo encontrar en YouTube? Hey? Parece que ya estás también allí. Sí, mandé. Amén. Sí, maiteimo. Peango pastor Sergio mediante oye apoyan de PT sana anga muy video y esa y na veñan de celular ve que tú ya ponían de la video allá mañana venían de celular viene más sí y que enviamos ina petit video enviata algunos pesos por andua se ve no hay que cuál y algunos no pilla entonces usted viene mandé guiata cada hija tora y que YouTube muy cada hija tora semana en Ñatoño cada hija toraja usted tu llevo saltada mandela de diferentes estudios bueno y YouTube y Facebook y WhatsApp Telegram ve China y donde lo está muy Messenger ve entero mañana me agri así es que hoy llegué para todo seguir que te envía poña importante ya pues ya YouTube por ahí con las redes sociales rupibe bueno ya ponían de él ha encargado y vale para eso ya por mi video mía como música y pañan de como ya esa paisaje añas en dube coca hija toda peaco audio WhatsApp en duda pesan de música en duda y música paraguaya mía ahorita paistena en control de controles se juego con la locutora ya tú la oper de turno Sergio David vaina bueno ya que ahí también se acuerdan a enviar en la página o por pietero redes sociales rupibe de estatus ya de cuella veja picha veite tan bueno ya para guayo fuera grupos a grupos yo ario nace ojo la grupos de hija upepe oñe en mi mío hojina algunos pedir raros hina pero me catu y veo oñe monbarete y de hina vea coña en el programa por otro lado hina pe hay como hina España otro lado vio coite dado eso bueno y sí son grupos de paraguayos. Algunos vengo gustata hueca, algunos no enduce yo y la Biblia oiga. Algunos no hendú porque o shanga ucoñan neneta. Upecoi captura o aprender alguna cosita o ya en serio ahí, oye pese ahí. Sí, es que saludos cordiales a todos los paraguayos allá en España, en distintos grupos de paraguayos. De parte del pastor Emilio Vázquez desde el departamento de Itapúa, República del Paraguay. Hija Torah, ves, no hay mitad. Bueno, imagina. Va ahí con más 595-985-162-975. Peña de Pumbiripo pegó a línea personal. Pe lleva lesión a pear en Bujan, la vende. Ni puto, mi vende ofrenda a mí en línea personal, y nada. Billetera personal. Y bella, cling. Mala ayuda, mijina. Allá ve con línea tío ahí. Va tu llamo a también en privado y no aparte ahí. O si no la vende grupo, ve. Ve línea personal, rupi, vea tu con más 595-985-162-975, rupia tuya, la vende mensaje y cuera, y no más, sí, la vende pregunta, o a ver la, va esa tico, pende pedido y cuera, va estudio para ver hipotar. Versículo el libro de baña por le malo está ya pues tengo invité cada uno ven ayuno oración vigilia de peticiones mía claro por supuesto que sí o más invité o a ver ya todo anillo pues aputi pues el año en línea ahí activo y ya con consejería bueno y lo están llorando de siempre yo llorando de evidencia a los estudiantes de YouTube de cada hija Torah mi evidencia haré más oponanduya de coitipa por ejemplo esas evidencias que se habla de sí siempre ya vendrá como hay ya invité archivado de la hora de la ley y del falso bautismo trinitario bueno ya de copa y teina
Está toditos los documentos, las evidencias. Mm. Y ella a mí, otro eco Avellar Cojina. Y bueno, y son preguntas relacionadas con la escritura que si es para el programa ya respondes a Najani, tú ya respondes a yo y grupo. ¿Ve? Bueno, pega por ejemplo, pega ya está para el programa, pega con otro Yeshami, pega la de vida o no en peligro. ¿Ve? Y que tú mandes ya puje, porque el mentir es violación de la ley. Bueno, es salvar, iba ahí la porte de Yucatán, güey. En ese caso, por preservar la vida. Y que tú, pues ya último caso, veo. Último caso. Bueno, sí, pues no estamos realizando de ayuda. Sí, en ese caso, por preservar la vida allá. Sí, sí, porque en ese caso, ahí donde ella pota por ella posee vireína, ya ese ya es último caso. Y esa mi con otro puede responder también en privado, hay fuerte y con no, en ese caso, ya ni negaman de más. Y sí, ese ya es muy, no, sí, no sé por qué la pregunta, porque no sé si se va a dar esto acaso esto de que si alguien te obliga a matar, por ejemplo, ella es una obligada, ya tuve tema. Ya mi punto ya ni que ya asesinato ya iba ahí más yo, papá. En ese caso ya ahora en defensa propia otra cosa, pero bueno, en ese caso en defensa propia estás obligado, pero sí, estás obligado a salvar tu vida matando a otro. Si es en defensa propia. De Yucatán gato este iba a ir la porte de coña defender, eso no prohíbe la escritura. Con la ley, con la justicia de los hombres, porque se acaparan ahí evidencia, pero por lo menos donde ellos salvan de vida, el padre sabe. Ante el padre, por ejemplo, donde salvan de vida, ante pedir demostrar la justicia de los hombres, porque amenazado, o sea, ahorita evidencia, ahorita el cuerpo de delito. Ahorita la humana, vio Michael Yucaja fulano. Va y con lo igual se va a vender, se yucamos a en ese caso, por ejemplo, si se comprueba en DNI como hay preso, hay casos, vemos ya se con noticias, vea. Está pisado ni defender defensa propia, por ejemplo, y que osa que hace ojo y mingo allá ni investiga allá, oye, ojo y mi casa, oye, investiga allá, si no prisión domiciliaria, pero tengo oye comprobado, recopar la evidencia de defensa propia. Ese derecho está activo a la Torah, pues y la ley y los mandamientos de Moisés no prohíben ni vender. Guerra, mío, economía, ya otro caso. Bueno, por ejemplo, son preguntas que se tienen que ir tocando ahí en los grupos y es muy interesante. Ya es a mí, pero se interesa y a ver si es que Pablo guardó la fiesta ahí. Va, era yo el apóstol Pablo la menos añeteja, la pegaba y la quebrantaba lo mitad. Ese pio es la menos añeteja o cumplir los mandamientos de las festividades, porque se va andando de otra cosa. Será con o cumplir los mandamientos de los 10 mandamientos, por ejemplo. Hay evidencia de que él cumplió los 10 mandamientos. No robó, no adulteró, no fornicó, ya pues, ya es ahí cuarto mandamiento, sábado coño en batigui. Aunque esté tú le ven evidencia ya le coge. Tenemos evidencia de que se juntaba, respetaba los sábados. Pero de que necesitan también evidencia de que si él guardó la fiesta y sí enseñó eso. Bueno, otro sí, Pablo guardó la fiesta. Bueno. Yo lento con la pregunta. Solo que PTI se orero y cuama, hay evidencia. Sábado, acuerdo respetar. Quiere decir que si él guardó el sábado y la congregación de que seguidora del Mesías, pobre tiempo,
o respetar la sábado con todas las evidencias que se le dio. Entonces, ahora, cumplieron los 10 mandamientos allá. Eso es categórico. Estaban cumpliendo los 10 mandamientos. No, o sea que no es que se abolió la ley. Ahora, me están pidiendo evidencia escritural. Acá hoy tengo que aclarar algo, es escritural. Porque la historia puede tergiversar ahí. Bueno, y sí, tenés razón, puede ser que, oye, tergiversar ahí la historia. Pero si vos tenés la Biblia y si tenés la historia, va esa areta la oye tergiversar. Y está comprobado, está certificado, hay evidencia de que ocurrió. O sea, no, no, la historia no está falsificada, entonces coño de Yambu valida, sean de Mañambu valida. Pero sí, en este caso hay evidencia escritural, bíblico, la que Pablo, por ejemplo, o cumplís el propio mandamiento de las festividades. Del sábado vamos a Sama BM Guri. Yo creo que ya del sábado de la congregación que guardaba inclusive se reunía en la sinagoga, no se mandó. Se mandó en versículo Guri, pero unos cuantos vamos a saber BM Guri. Bueno, a algunas partes a lo mejor por ejemplo, Hecho 13, 14, 44. Acerca de, no sé si ese ya le pasé la vez pasada a Topallí, Guri, pero Pablo o guardaba, o sea, o cumplir la ley del sábado, guardaba el sábado, se reunía el sábado con toda la congregación. Bueno, ahora otro, Hecho 16:13, Hecho 17:2, Hecho 18:4, Hecho 18:11. Pelea también, hermano. Si no, vamos a perder todo el programa acá leyendo de estos versículos, el cual les paso porque hay preguntas acerca de esto allá. Si Pablo realmente bueno, para los que todavía no tenían evidencia de sábado, ellos guardaban el sábado. Si Pablo y Pablo a los seguidores del Mesías, un guaretela sábado quiere decir que cumplieron los 10 mandamientos. Estos son gentiles, en la gentilidad. Ni yo dice, no, pues algo judío, donde solamente eran judíos. No, ya es más evidencia, Guri. Donde se juntaban que estaban en la sinagoga, y las sinagogas fueron creados y administrados y encabezados por los judíos. Y bueno, ya explica para el tema, la hueviseina, un belle. Y ella a mí, anían a veces, no, algo judíos, no. Hay evidencia de que estaban judíos y estaban los griegos, o sea, los gentiles, con los judíos al cual Pablo predicó, y muchos de ellos aceptaban al Mesías, hoy no aceptan Yahweh. Y se reunían los que aceptaban al Mesías y los que no aceptaban al Mesías, siempre se reunían los sábados para estudiar la Biblia. Bueno, otro tipo es de la fiesta, okay. Peanotamina, primera de Corintios 11:23 a 11:26. Pablo claramente y oye guarda la fiesta de la ley o el mandamiento de la fiesta del Pesaj. Tiene relacionamiento este versículo con el Pelemina, del 14 y 15 de Aviv, y los 7 días de los panes sin levadura, el 15, 16, 17, 18, 19, 20 al 21 de Aviv. Bueno, primera de Corintios 5, 7, 8, ya por mención de la fiesta de los panes sin levadura. O sea que ellos guardaban la fiesta de los panes sin levadura. Hechos 26, hija bebé con Isnape zarparon después de la fiesta de los panes sin levadura. Zarparon, o sea, once en la barco y no, para la fiesta de los panes sin levadura y entonces quiere decir claramente que ellos estaban respetando estaban obedeciendo ese mandamiento. Hecho 26. Dale, no va a ser un momento a bastante más en la versículo, pero topate. Potape analiza por. Me amo de ir la wea de ir me amo de ir la umia, pelleta ser de yapupa todo el millo. A ver, primera de Corintios 16, 8. Pentecostés. Pentecostés.
Apenas tu con la cuestionar y vea con Pentecostés porque es Tahití, congregaciones cristianas evangélicas, aún los católicos todavía celebran Pentecostés. Y esta es una fiesta de la ley de Moisés. Una fiesta entregada por el Padre. Levítico 23 me vea. Pero muy a veces no encuadra España de algunas fiestas antes ya celebrar otra fiesta tu no de los judíos. No judíos panes, más judíos panes. Hasta hoy una sola tribu de hoy escuela en el pueblo santo. Por eso ya expliqué recién. 12 hoy. Hoy día, ¿quién forma el pueblo santo del Padre? Todo lo que creen en el Mesías, todo lo que hemos sido bautizados y a recibir el Espíritu Santo, y que en el pacto nuevo de Jeremías 31, 31, 33, y injertar al pueblo santo. Romanos 11, 17, Romanos 11, 24, Efesios 2, 11 al 13. Estábamos fuera, ahora somos ciudadanos del pueblo santo, hermano, por el Mesías. Ay, ay, ay. Aniqueti. Otro. Y Hecho 20, 16. No, bueno, Pablo quería llegar a Jerusalén para celebrar el Pentecostés. Pablo quería llegar a Jerusalén. Sí. No, Pepe. Él revisa a mí. No, hasta entonces que Pablo habló de que ya todo era todo ñanicatube. No, mentira. Bueno, hay más. Hoy me tengo este es, creo que Hecho 27, 9. Inclusive está que él guardó el día de la expiación, Yom Kippur. Hecho 27, 9. El movimiento y que dejó la más o menos relacionado a que para que se aplica a pedir comproban de Biblia. Inclusive la ley del nazareato allá, que en ese tiempo estaba vigente porque estaba el templo todavía. Hagan no porque ya no, pero por lo menos para demostrar que sí, él guardaba la ley. Vamos a ir 18 hecho por ahí. Ese era un pacto de santidad también. Bueno, número 6, 13 Vigoñe, ahí. A Pablo cumplió, hay otra cosa, pues hoy en parte de Santiago y Jabe Pablo ve hoy coja ordenadamente guardando la ley. Esa caja no es su recuerdan de y coja ordenadamente guardando la ley. Vean versículo digo, a mí 11, no, Hecho 21, 24 no está. Bueno, pelea también veo ve. Se puta pelea, se le pobre. Se puta peña sorprendente. A ver, hemos más o menos de qué habla ahí. Hecho 21, 24. Santiago y Pablo ve que no ese acaso recuerda que ne y coja ordenadamente guardar la ley. Bueno, y ese hay un versículo ahí también para lo que me estaban pidiendo, donde dice que los gentiles no tenían que guardar todas las leyes. Bueno, Juanango ya con el concilio de Jerusalén en el año 50, 51. Hecho 15 por igual. Y a partir de ahí podemos hoy partes que más vaya a Bucuta, o que si no aplica para aquí hecho, pero ya está hecho ve ahí, hecho 21, 25. Pepe mañamín va epa inde yeshami siempre le casete y lo mitaina. Hecho 21 yeshami para mí puede ser a mano 21, 25. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros le hemos escrito determinando que no guarden nada de esto. Ahí está. Bueno, solamente que se abstengan de sacrificio a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, etcétera, etcétera. Bueno, ¿de qué estaba hablando ahí? La ley del nazareato. ¿Cuándo guardáis? Sí. No podían también entrar ellos en el templo y hacer, cuando eso estaba vigente el templo, estaba parado el templo todavía. A lo que me preguntaron, sí, Pablo muere más o menos en el año 66, ¿verdad? 65, 66. El templo, digo, oye, destruí en el año 70, quiere decir que cuando Pablo estaba predicando y estaba hablando de algunos
algunas leyes o cumplían a como judíos y cuey o iban a la templo humeando a afectar ya a los gentiles no podían hacer eso, ellos tenían prohibido entrar ahí a no ser de que se hayan judaizado, qué sé yo, ¿verdad? Pero así nomás, no. Por eso es que me curí, no, ni vimos a ti los 613 mandamientos ñandé gentiles injertados en el pueblo santo ya Israel ñandé ya ponen ahí, no, no todos, bueno, no todas las leyes. Bueno, lo que me estaban preguntando, justamente, vamos a la ley, había tocado allí otra pregunta acerca de eso. Parece que los gentiles tenían que guardar 4 mandamientos y Pablo sacó del concilio de Jerusalén de Hechos 15. Ya página vea. Justo para la lean que te 21-25. Vamos que estás allí, bebé. Y allí y mandan mañana. A ver, pero en cuanto a los gentiles, va la descende. 4 leyes. Bueno, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros le hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificios a los ídolos, de sangre de ahogado y fornicación. Cuando dice no guarden nada de esto, estamos hablando de mañana verso 24. Tomando contigo, purifícate con ellos y paga su gasto para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. ¿Qué ley? Guardando la ley de Moisés. Pero cuando dice, pero en cuanto a los gentiles que han creído, no le hemos escrito determinando que no guarden nada de esto. No está diciendo nada de la ley de Moisés. De repente entender ahí. No dice que a los gentiles no tienen que guardar nada de la ley de Moisés. Dice otro 4 mandamientos donde dice. Bueno, ya por lo menos aceptar 4 donde. Hay otro que malinterpreta Hechos 21-25 que recién leí, donde dice que no tiene que guardar nada de la ley. Aún la reina Valera leen ese baba. Acerca de ti, sino 25. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros le hemos escrito determinando que no guarden nada de esto. No dice que no guarden nada de la ley de Moisés. Esa es la mala interpretación hoy. Nada de esto. La ley del Nazareato. Ojo, ahora sabe de ofrenda templo, peño macapen otro saña canangüe, pepe joya popa, pala gatos, pepe o caruy, la ofrenda. Esos gentiles no podían hacer eso. Porque Peaco, otro por lo menos cogeía, por lo menos cogeía 3 o 4 mandamientos de donde cumplían a negar a ver, porque por lo menos me ende versículo bíblico de que hay 3 mandamientos que se tenía que cumplir. Por lo menos no hemos hecho a veces, pero aplicar también, no, es que solamente 3 o 4. Porque en DL éramos, cierto la idea, está a lo mejor de la de Biblia o me ende de referencia, ya Shami, hay como será Jaina de IAB 21, sí, 15-29, está bien. Muy bien, está en Hechos 15, donde habla justamente del concilio de Jerusalén acerca de si los gentiles tenían que circuncidarse o no, veamos. Pero ahí no se determinó que los gentiles no tenían que guardar ningún mandamiento. Está bien, hoy poner la idea. Ani que animal ani que ani que fornicación, humía por ejemplo allá. Pero no termina ahí la cosa, porque en DLN hecho, LN anga a moto hecho 15, y porque en la sinagoga cada sábado tienen la enseñanza de Moisés, o se enseña a Moisés. O sea que la ley de Moisés, acuerda a los gentiles, en la sinagoga, no dice en el templo, cada uno en el templo de su barrio, en su iglesia. Ya cristianiza allí, imagina. Bueno. Ahora, acá nomás yo te voy a decir simplemente una cosa, hermano, y hay que pensar por una. Si solamente tenían que cuando responder tapea coge y a 4 mandamientos de los gentiles o guardaran. Va, ella ya votan entonces no matar, no mentir,
no robar, no adulterar, no fornicar, sin como hija en de un miércoles besamos la con a 30 y la gentil guardada un mi otro y catuya popa ande es un es un mátano un mío mi 5 en que te asista cuende es un mátano con a 3 4 ya eres coma 8 9 mandamientos. Entonces ve que tú la gentil escuela o convivir con andi cuña cuñandi pero la ley yo prohibí y su niña hermana andi tía andi entonces está bien imagina y 4 de pega pues la siempre hay botar pero razonar lo mitad hay botar pe puso la vene apitu un bebila tu ya cuella ve ani la pe puso vete versículo arinte a ver trende acá dice los gentiles 3 mandamientos 4 nomás tenemos que cumplir a ver tu otro dice 21 25 ve absolutamente ningún mandamiento tiene que guardar los gentiles Pablo guardó porque él era judío por favor va ahí con pataña de ilusión va ya vio la pata de ya potar ya poseando vengo lo mitad pe que plagiare y vengo pe are y la contra los mandamientos porque vengo pe cumplir vengo una pe fornica y vengo una pe adulteria pe cuapuan la pe ya ponamos pe pecaja pe violar la ley o sea pende yuru pe negar la ley pero vengo pende a tú me preocupe no hermano ni que para fornicación entonces ¿de dónde salió esa ley? De la ley de Moisés ese papá. Bueno. Maíz, anda que allí hace otro versículo, allí que me parte 3 picoña y meta hueso, no vea. Qué bárbaro. Hecho 21, 25, dice que los gentiles no tienen que guardar. No, esperan que te explica más. Bueno, tengo malinterpretación lo año, pues. Pega coge y a 3, 4 mandamientos donde gentiles cumplían sí, este salió de hecho del concilio, bueno, a responder mandé ahí. Otro, a ver, ¿de qué ley habla? Usted dio el versículo ahí. ¿De qué ley habla? El que usted dio el versículo. De que si creemos en el Mesías no se tiene que anular. Bueno, el versículo vegetal, versículo es el año eguri. Cuando se cree en el Mesías que no se tiene que anular. Ya va a repetir que sea así, no me mina hacer la en el versículo. ¿En dónde dije eso? ¿Qué dije? En el versículo hay puro. Para si potar en buce. Porque si no, eso te se responder y que tú de referí Colosenses 2:14 o Romanos 3:31 o Gálatas 3:10, no sé. Revisa mi nanga, pues en bumise la ne mo para la llapa. Y es a mí otro sí, porque Romanos 3:31 lo que Pablo pues, y por la fe no invalidamos la ley, al contrario lo confirmamos. O quizás te referí a la no, cuando yo dije que ya de conciencia bella recopado y la mandamiento yepe que que anda ahí Pueblo Santo, pero ese está en Romanos de que tú ni ore gentil do cuan va a ver la ley pero hay cuan holande poyuca ya hay cuan holande viola ya hay cuan holande mosombre ya holande menande mire hay cuan holande suni de ico gatuya na ane hermana ni de pariente ni cuiba ni cuña y cuan pa mío por pero tengo la Pablo ese de grupo no sé si dije en este programa pues si eso que se refiere los gentiles tienen en su conciencia la ley por naturaleza es rendistante hoy cuenta de ellos y no hay embotado y lo está vamos a ver Romanos capítulo 2 verso 14 15 beto pato a Romanos 12 13 la botada de mía y pues vengo Pablo y que da ahí mi ogendúa la ley la oye justificada si no y la mi o cumplía ahí un mío oye justificada oye reconocerla como santo perdonado y se vea en mañana Romano 12, 13 ve. Ve a ti versículos son más peane y no a saber. Pero oye, ¿qué esta parte 3 veces? Romanos 7, 12. De manera que la ley es santo, justo y bueno. Apóstol Pablo y
Romanos 7:12, vean, nota vaina. Romanos 8:7. Los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Reina Valera, Maimisia. Todito Reina Valera había no se vea. Todito Reina Valera, ni que haga pepe, dice, no, pero pepe ya por la pende Biblia pe falsifica. No, nosotros acá no falsificamos nada, al contrario. Ya detectado lo mismo falsificado, ya denuncia. Allá es sacar la evidencia, la original, vea, y demostramos que está falsificado. Bueno, ya termina sema, aparte 3, porque si no, ya no hay mi otro versículo. Ella explica para poner una con cuestiones de bueno, y acá lo que pregunta si es solamente fornicación o es adulterio lo que cometió ahí el infractor. Bueno, si está con la esposa de su papá, si él es casado, los dos están en adulterio. Y si él es soltero, igual entra en adulterio. Porque hoy que tiene mendandi. Ahora si es soltera con soltero y están ahí sin compromiso, sin nada, dele chupe a pepe. Antes año y más bebé y fornicación. Bueno, y depende también del contexto. Oía con la fornicación que se hacía con las prostitutas sagradas. Disculpen la expresión porque así dice la escritura. Prostitutas y Pablo Corintios Yequeto ahí 6 veces nada más dice, bueno, depende, pues mi año, ojo, acuerdo con el templo de sus diosas, de sus dioses, ande jore pagar la cuimba, ojo, pagar la cuñame, o ya pues y la y la wichi. Rinquitrancas allá, esa fornicación y muy grave porque se está haciendo un pacto con un ídolo, con otro dios, con otro Elohim, por medio del cuerpo de esa prostituta. Bueno, a ver, de bárbaro, y yurú, y tal, algunos y nada, bomba, para este botar ahí. Y es a mí, Opama también de, sí, los designios de la carne, ese es Reina Valera, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan. Y esa es la ley de Dios y la ley de Moisés, lo mismo, o la Torah, o el Pentateuco. Preguntan acerca de la ley de Dios, ¿cuál sería la diferencia con la... Y el mismo, la Torah, o las instrucciones, los 5 primeros libros, y la ley de Dios, o la ley de Moisés, viene a ser lo mismo, hermano, o hermana. Bueno, entonces, Romanos 8:7, otro versículo clave, apóstol Pablo hoy puro. A los romanos. Ni que nada, yo dice, no, judío no cumplía. Romanos 7:16 más, hoy ve. La ley es buena. La ley es buena. Sí. Dice que la ley es buena. Pablo aprueba que la ley es buena. Romanos 7:16. Sí, pues también lee. Si no, es cada versículo se lee para allí. Vengo ya. Bueno, Romanos 7:22. Porque según el hombre interior, va ahí, güey. Ahí potaiteo belemi. Me deleito en la ley de Elohim o de Dios y Reina Valera. Bueno. A primera Timoteo 1:8. Va ahí, bebé. Yande y que la ley y ponaja. Y pururamos legítimamente. ¿La ley de quién? La ley de Moisés, la ley de Elohim, el Pentateuco, la Torah, las instrucciones de Yahweh. Bueno. Bárbaro. Parte 3. Habíamos la evidencia acerca de que si Pablo guardó la fiesta, sí. Guardó y enseñó, habló de eso. Si guardó el sábado, bueno, pero lo mitad no cuestiona yo dije y mo iguri o pillamaja, pero ambos allí de algún versículo, pero lo mitad yo y cuama, que Pablo es la primera congregación del Mesías. Y tenemos evidencia que más o menos hasta el año 400 todavía habían grupos que guardaban el día santo sábado. Y después fueron perseguidos y eliminados por los cristianos que guardaban el domingo. Por la ley de Constantino, por la doctrina de Constantino. Bueno, está yo la documento ya de coche baba. Uno de mi ya hecho él hace pasatiempo. A investigar documentos a leumia. Me encanta.
Ya con la evidencia de que se guardaba los primeros seguidores del Mesías. Amigo, Biblia, pero hoy guardaban el sábado, ese papá. Nunca guardaban el domingo. Nunca dijeron, bueno, ya anota domingo y ya pues tal cosa. Domingo, cuenten y reunida. Siempre guardaban el sábado. Respetaban el cuarto mandamiento. Por eso se dice, y aún la historia lo comprueba, no solamente la escritura, que la primera congregación del Mesías guardaban los mandamientos. Y los gentiles, los judíos guardaban más porque estaban en Israel y estaba el templo. Y los gentiles, oye, adaptados o aceptados al Mesías, oye, incorporados al pueblo santo, injertados al pueblo santo, también guardaban muchos de los mandamientos, no todos. Entre ellos las festividades y el sábado. Ya, aunque te llegues acá, Pablo, a los gentiles. No, bebé. Vean, algunos vemos acá ese tema, allá me eman y menes y ya suficiente. Bueno, vean, peipotar evidencia, peipotar pruebas a lo que me piden, a lo que quieren ver, o ya sé la Biblia. Si dice la Reina Valera, a ver, ni hermano Jim. A eso es cierto a la Reina Valera y está poniendo cosas en embotaditas a prender o ya va ahí. O para jamando usted yo ahí. Jamando usted lo mitad. Pero ese es otro tema. Y es a mí. Este vamos a dejar ya para comer un mecato y quema 4, 5, 6. Al caso del pecado en cuestión, en el versículo 5, 1 a 5, allá posee englobamiento. Y ya con el capítulo 5, verso 4, 5 y 6 para mañana. Oye, ya mañana le envía, pues. Pero comparamos con la evidencia, pues, que camina la Biblia, pues, seguimos, pues, dudar cualquier cosa, más 595985162 aña y allí monguetamos ya, o en grupo o en privado. Peche llamo ya pues mañana envía poco este día a la guaje, la vagina acá, atoralo hermano, que era shalom, bendiciones, hasta mañana, amante. Sahana de poni shene mamove she Paraguay de behae rohal jubeka da koe she Paraguay la Sahana de poni shene mamove she Paraguay de behae rohal jubeka da koe. Bejuna mumbere guamba, beja mi sereta, catuete y peyucule, doriyaku apoa, o apelleco emami, ñande ñara oiko guatal, hay pues por ello ella, que taitemba epona, hay pues por ello ella, que taitemba epona, se Paraguay la Sahana, de poni se le mamove, se Paraguay de bejae, rohal jubeka da koe, se Paraguay la Sahana, de poni se le mamove, se Paraguay de bejae, rohal jubeka.